La fuga de los discípulos. Fácilmente se ve en este pasaje qué difícil es la virtud de la paciencia. Muchos son los que pueden enfrentarse con valentía a una muerte cierta con la condición de que puedan devolver los golpes de los atacantes, dando rienda suelta a sus pasiones e hiriendo al enemigo. Mas sufrir sin lo que pudiera ser el alivio de una posible venganza, arrostrar la muerte con tal paciencia que no solo no se devuelvan los golpes, sino que ni siquiera se rechacen con palabras airadas, eso os lo aseguro, tal cumbre sublime de heroica virtud, que ni los apóstoles tuvieron fuerzas para ascenderla. Fueron ciertamente admirables en su promesa de ir a la muerte con Cristo antes que abandonarle, y la mantuvieron en algún sentido porque estaban dispuestos a morir con la condición de que pudieran morir peleando. Así lo mostró Pedro con obras al golpear a Malco, pero cuando nuestro Señor les negó el permiso para luchar y defenderse, le abandonaron todos y huyeron. Alguna vez me he preguntado si cuando Cristo dejó de orar y fue a donde estaban los apóstoles, encontrándolos dormidos, se dirigió a ambos grupos o solo a aquellos apóstoles que él había deseado estuviesen más cerca de él. Al considerar ahora las palabras del evangelista, todos le abandonaron y huyeron, ya no dudo de que todos por igual se durmieron. Despiertos y rezando deberían haber estado para no caer en la tentación, como Cristo les mandó. Y al dormir se dieron una oportunidad al tentador de debilitar sus voluntades con una atolondrada modorra que les inclinó más a buscar los extremos, luchar o huir, que a soportarlo todo con paciencia. Por esta razón le abandonaron todos y huyeron cumpliéndose la palabra de Cristo. Esta noche todos os escandalizaréis de mí. Y también lo que predijo el profeta. Heriré al pastor y se descarriarán las ovejas. Le seguía un joven envuelto solamente con un lienzo sobre su cuerpo, y desprendiéndose de él escapó desnudo. ¿Quién era este adolescente? Es algo que nunca se ha sabido con absoluta certeza. Algunos piensan que era Santiago, al que llamaban hermano del Señor y distinguido con el sobrenombre de Justo. Dicen otros que era Juan Evangelista, a quien el Señor amó siempre con predilección, y que debía ser entonces muy joven, pues llegó a vivir muchos años después de la muerte de Cristo. Según Jerónimo, murió 68 años después de la pasión del Señor. No faltan autores antiguos que afirman que este adolescente no era uno de los apóstoles, sino uno de los servidores en la casa donde Cristo había celebrado aquella noche la Pascua. Personalmente me siento más inclinado a aceptar esta opinión. Aparte de que no me parece verosímil que un apóstol llevara por todo vestido un simple lienzo, y además tan mal sujeto que pudiera desprenderse de repente, el contexto y los hechos de la historia, junto con las mismas palabras del relato, me llevan a opinar así. Entre los que piensan que el joven era uno de los apóstoles, la mayoría se inclina por Juan, mas no me parece a mí probable por las propias palabras de Juan. Seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo que era conocido del pontífice, y así entró con Jesús en el atrio del pontífice. Pero Pedro se quedó en la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del pontífice, y habló con la portera y consiguió que Pedro entrara. Los que dicen que era el santo evangelista quien siguió a Cristo y huyó al ser hecho prisionero, tienen que hacer frente a una dificultad en su argumento, y es esta: el hecho de que el joven arrojó la sábana y escapó desnudo. En efecto, parece esto no concordar bien con lo que sigue, es decir, que Juan entró en el atrio del sumo sacerdote, introdujo a Pedro y siguió a Cristo en todo momento hasta el lugar de la crucifixión, permaneciendo junto al crucificado con la amadísima Madre de Cristo, junto a la cruz un hombre virginal y una virgen purísima, y que cuando Cristo se la encomendó, la aceptó como madre allí mismo. No cabe ninguna duda de que en todo este tiempo y en esos distintos lugares Juan iba vestido. Era discípulo de Cristo, no uno de la secta de los cínicos. Por lo tanto, aunque tenía sentido común para no evitar la desnudez del cuerpo cuando las circunstancias así lo pidieran o la necesidad lo exigiera, sin embargo difícil se me hace pensar que su pudor le permitiera ir desnudo en público a la vista de todos y sin razón alguna. Esos autores salen de la dificultad diciendo que en algún momento fue a otro sitio y consiguió vestidos. No discuto que no fuera posible, pero no me parece verosímil, sobre todo cuando veo en este pasaje que siguió a Cristo con Pedro en todo momento y que entró junto con Jesús en la residencia de Anás, suegro del pontífice. Hay además otro detalle que me inclina a estar con los que piensan que el joven no era uno de los apóstoles, sino uno de los siervos. Me refiero a la relación que establece el evangelista Marcos entre los apóstoles que se dieron a la fuga y el joven que quedó atrás.
Pues dice, entonces sus discípulos todos le abandonaron y huyeron, pero un joven le seguía. No dice que algunos huyeron, sino todos, y que la persona que se quedó siguiendo a Cristo no era ninguno de los apóstoles, porque todos huyeron, sino adolescente en Quendam, cierto joven, es decir, un desconocido cuyo nombre Marcos ignoraba y juzgó no hacía falta mencionar. Así las cosas, imaginaría yo los hechos de esta manera. Este muchacho, movido previamente por la fama de Cristo y al que acababa de conocer personalmente, pues servía a Cristo en la mesa con los discípulos, fue tocado por el soplo del Espíritu, sintiendo de inmediato el impulso de la caridad. Movido así a una verdadera piedad, siguió a Cristo cuando éste salió de la casa, acabada la cena, y continuó siguiéndole a cierta distancia, más lejos quizá que los apóstoles, pero con todo junto a ellos. Y con ellos permaneció hasta que al aproximarse la muchedumbre se perdió entre ella. Más tarde, cuando el terror hizo que todos los apóstoles escaparan de las manos de los soldados, este muchacho se atrevió a permanecer allí, tanto más confiado porque sabía que nadie era consciente del amor que sentía por Cristo. Mas qué difícil es disimular el amor que tenemos hacia alguien. Aunque se había entremezclado con quienes odiaban a Cristo, su porte y su expresión le traicionaron, dando claramente a entender que estaba a favor de Cristo, ahora abandonado por los otros, y que le seguiría, no para perseguirle y entregarle, sino como quien le sigue para entregarse a él. Al ver la turba que los discípulos habían huido y solo este joven se atrevía a seguir a Cristo, rápidamente se echaron sobre él y le atraparon. Y este hecho me hace pensar que también pretendieron capturar a todos los apóstoles, y únicamente la sorpresa se lo impidió, para que no quedara sin cumplir el mandato de Cristo: dejad que éstos se vayan. Estas palabras de Cristo se referían principalmente a los apóstoles que él había elegido, pero no las limitó a ellos. Quiso en su bondad extenderlas a quien, sin haber sido llamado, le había seguido por su propia cuenta, introduciéndose en la santa compañía de los apóstoles. Mostraba a Cristo su oculto poder al mismo tiempo que aparecía la imbecilidad de la turba, porque no solo no pudieron prender a los 11, sino que ni siquiera pudieron retener entre todos a este muchacho al que ya tenían atrapado y que estaba, puede uno imaginarse, completamente rodeado. Le cogieron, mas él, arrojando el lienzo, escapó desnudo de entre ellos. Tampoco dudo lo más mínimo que este muchacho que siguió a Cristo aquella noche y que no pudo ser apartado de él, sino por la fuerza de la violencia en el último momento y después que todos los apóstoles habían huido, volvió después en la primera ocasión que tuvo a la grey de Cristo y vive ahora con Cristo en la gloria sempiterna. A Dios pido y de Dios espero que también nosotros vivamos allí algún día con este muchacho. Él mismo nos dirá quién era, y conoceremos con gran gozo y satisfacción muchos otros detalles de las cosas que ocurrieron aquella noche y que no se recogen en la Escritura. Mientras tanto, y para hacer más fácil y seguro el camino que allí conduce, no será de poco provecho recoger los consejos espirituales que se desprenden de la fuga de los apóstoles antes de poder ser capturados, y de la fuga de este joven después de haber sido capturado. Serán como provisiones para el camino. Advierten los antiguos padres de la Iglesia una y otra vez, para que no confiemos tanto en nuestras propias fuerzas, que no nos pongamos voluntariamente y sin necesidad alguna en peligro de pecado. Si alguien se encontrara en una situación en que parece ser muy posible que sea arrastrado por la fuerza hasta ofender a Dios, debe hacer lo que hicieron los apóstoles. Huyendo evitaron ser atrapados. No digo esto como si se hubiera de alabar la fuga de los apóstoles. Cristo la permitió a causa de su debilidad, y él mismo, lejos de alabarla, había predicho que esa noche sería ocasión de pecado y escándalo. De todos modos, si sentimos que nuestro ánimo no es lo suficientemente fuerte, imitemos su huida siempre que podamos huir del peligro del pecado, sin caer en el pecado. Ahora bien, si alguien escapa cuando Dios le manda permanecer y afrontar el peligro con confianza, bien por razón de su propia salvación o por la de aquellos que le han sido encomendados a su cuidado, ese tal se comporta sin ninguna duda muy insensatamente. Pero ¿y si lo hace para salvar la vida? También, porque ¿qué puede ser más disparatado y necio que el preferir un breve tiempo de dolor y desgracia a una eternidad de felicidad? Si huye por salvar la vida al pensar que si no lo hace puede ser forzado a ofender a Dios, se comporta no solo mal, sino insensatamente. Enorme es el crimen de quien abandona su puesto. Si a esto añade la desesperación, resulta tan grave como pasarse al enemigo. Pues ¿quién puede pensar algo peor que desesperar de la ayuda de Dios y escapando entregarle al enemigo el puesto que Dios os había asignado para guardar?
¿Qué locura mayor que buscar evitar un pecado meramente posible, si uno permanece en su sitio, mientras se comete con toda seguridad un peligro al escapar? Cuando la huida no encierra ofensa a Dios, el plan más seguro ciertamente es darse prisa por escapar, en lugar de retrasarlo tanto que sea atrapado y caiga en peligro de cometer un pecado horrendo. Fácil es, cuando se puede, escapar a tiempo. Difícil y peligroso es luchar.